En fin, yo creo que allí la discusión termina siendo baladí, por lo siguiente. En primer lugar, este tema se resolvería, y ahí sí concuerdo con el congresista García Belaunde, si los partidos políticos no llevasen en sus listas a personas que tienen procesos. Suficiente con eso. Prohibido que una persona quiera ser candidato al Congreso de la República, a concejal, a consejero regional, lo que fuera, si que tiene un proceso penal abierto. Y si encima ese proceso penal es sobre acciones funcionales, peor. Entonces, ese es el primer punto. Y no es la primera vez que se discute, presidente, lo hemos discutido años enteros. Por eso es que determinadas normas que se establecieron en materia, por ejemplo, de lo que significaba la ventanilla única, era para que todos los partidos políticos podamos ver si fulanito o menganito tenían proceso. Lo que pasa es que la ventanilla única que se le había encargado al Poder Judicial no funciona. El Poder Judicial y el Ministerio de Justicia no funcionan. La prueba es ese sicario que se llama Goro, que estaba condenado a 25 años de prisión, y como nadie sabe quién es quién en este país, presidente, lo liberaron. O sea, lo sacaron de la cárcel, lo llevaron a arresto domiciliario y el tipo se escapó, porque nadie sabía ni dónde estaba. Entonces, frente a un Poder Judicial, a un Ministerio Público y a un Ministerio de Justicia, que ni siquiera tienen una base de datos para decirle al resto de los peruanos quiénes tienen proceso penal, ahora nosotros vamos a añadirle sentencias en primera instancia, que no se publican. O sea, no hay una relación en ninguna parte en donde diga fulano tiene una sentencia en primera instancia. Si fulano no lo dice en su hoja de vida, entonces nadie se entera. Nadie se entera. Entonces, presidente, esto tiene que pasar primero porque quienes lleven a esos candidatos asuman la responsabilidad de llevar a esos candidatos. Y en este Congreso somos reactivos, pues, porque todos estamos pensando alrededor de ¿qué? Del caso del señor Donaire. Y bueno, pues preguntarle al partido político que lo trajo, ¿por qué trajeron al señor Donaire si tenía ya un proceso bastante avanzado? Y no fue el único caso, ¿eh? Ese partido político trajo también a un alcalde que también está en una situación similar. Y eso es lo que generó el escándalo. Entonces, si el primer filtro, que es el de los partidos políticos, no se cumple, claro, tenemos que hasta terminar modificando la Constitución, por favor. Esto, concuerdo nuevamente, sí se resolvería con una ley, en una ley en la que se diga ningún partido político podrá llevar personas que tienen proceso penal pendiente. Se acabó, ya no podrá haber ningún candidato de esos que pueda llegar ahí. Claro, que subsistirán los reparos a la presunción de la inocencia, como ha señalado el congresista Morales. ¿Cuántas personas hay con imputación y que con la justa se han dado una declaración de 5 minutos y de frente ya los ponen como investigados y con una acusación para que vaya a juicio? Y dicen, no, no te preocupes, en realidad esta acusación es solamente para que en juicio te vean tu caso. Entonces recién ahí tú demuestras tu inocencia. Entonces, ese tema que se aplica, por ejemplo, en el caso de los comuneros, lo hacen en grupo, ni siquiera individualmente, no es que a cada uno, no, en grupo a todos los meten y después en la investigación recién van dilucidando. Ese será un problema que subsistirá. Pero en este caso, presidente, modificar la Constitución para establecer este principio, cuando se podría haber resuelto con el tema de la modificación en la ley de partidos políticos, es un elemento de fondo. Pero por último, presidente, estamos legislando sobre algo que ya está legislado. Es decir, si nosotros aplicásemos el reglamento como corresponde, no sería necesario hacer esta modificación constitucional, presidente. ¿Por qué? Porque el artículo 16 es bastante claro, pues, del reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso señala: la inmunidad parlamentaria no protege a los congresistas contra las acciones de naturaleza diferente a la penal que se ejerzan en su contra, ni respecto de los procesos penales iniciados ante la autoridad judicial competente con anterioridad a su elección. Entonces, si una persona tiene una condena de primera instancia pero está libre, o incluso hasta estando preso porque se ha dado esa situación, es llevada en una lista parlamentaria, sale elegido y viene la segunda instancia y lo condenan, esa persona se va a la cárcel. Claro, lo que pasa es que... ¿Tiempo adicional? Aquí ha habido mecanismos de dilación y se ha interpretado que la inmunidad de arresto debe ser levantada. Entonces es que se amparan en la inmunidad de arresto a pesar de que tiene una condena efectiva, y hasta que no le levantan la inmunidad de arresto tiene tiempo para escaparse.
Cuando lo que debería ser, claramente, y nosotros basta con que emitamos una interpretación, ni siquiera necesitaríamos modificar el reglamento, una interpretación que diga, en caso, y eso yo se lo sugerí a la presidenta de la comisión, cuando se debatió este tema de la inmunidad parlamentaria, le sugerí que agregase una frase que dijese, en caso en que en esos procesos penales de esas personas que han sido elegidas se produzca una sentencia, sea incluso en primera instancia, que comporte detención, la persona será detenida de inmediato, sin más fórmula que notificar al Parlamento. Eso es lo que dice el artículo. No impide el artículo que se detenga a un parlamentario condenado, si es que el juicio es anterior a su elección. No lo impide, pero hemos interpretado que tiene la inmunidad de arresto. La inmunidad de arresto es que si comete el delito siendo parlamentario. Pero cuando es un caso anterior está clarísimo que no lo cubre. No interpretamos bien y ahora estamos llegando a este desaguisado de modificar la Constitución. Y por supuesto quien comienza con este error es el propio Poder Ejecutivo, porque suena más bonito, suena más contundente, suena más sólido, ¿no? Como el decir que no, basta que sea el Ministerio Público el que lo haga. No pues, no engañemos a la población, no vamos a cambiar nada con esto. Nada vamos a cambiar en la medida en que ni siquiera se puede saber quiénes son las personas que tienen proceso penal, ni incluso con condena, personas que tienen condena no están registradas todavía en ningún registro en el que cualquier ciudadano pueda acceder. De manera que, presidente, este me parece que es un problema absolutamente superficial, es un engañamuchachos, es caer en el juego del Poder Ejecutivo de aparecer como que fueron sumamente proactivos. La bancada fujimorista se ha echado en este sentido porque creen que esta es la manera de evitar seguramente que se disuelva el Congreso. Bueno, pues tendrán sus temores, pero nosotros creemos que hay que decir las cosas claras para no engañar a la población. Tiene la palabra el congresista Mario Mantilla. Gracias, presidente. Con muchísimo respeto al congresista Mulder, pero acá no hay ninguna echada, presidente, por acá muchos parlamentarios de Fuerza Popular hemos dejado sentada la posición que nosotros no estamos de acuerdo con esto en la primera instancia, y quien habla ha sido uno de ellos. Señor presidente, mucho se habla la famosa teoría de control de convencionalidad. ¿Qué es esto? Porque algunos creo que es necesario saber. Eso no es otra cosa, señor presidente, de que todas las normas que demos acá en el Perú o en cualquier país adscrito a la Convención Americana de Derechos Humanos, no podemos dar normas que contravengan a la Convención Americana de Derechos Humanos. Eso es el control de convencionalidad. Entonces, me voy a remitir a leer qué cosa dice la Convención Americana. En el artículo 8, inciso 2, dice claramente: toda persona inculpada de delitos tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Eso dice la Convención Americana. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 11, dice: toda persona de delito, acusada de delito, tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a ley. ¿Y qué dice nuestra legislación respecto a la presunción de inocencia? Señor presidente, por favor, escuchen, señores congresistas. Artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Penal dice: toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme. Es decir, nuestra legislación interna tiene correlación con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con la Convención Americana de Derechos Humanos, que tanto invocan los amigos del Frente con mayor respeto. Pero no solamente eso, presidente, porque si hablamos de derecho internacional público, vamos a encontrar de que la misma Corte Interamericana habla de dos principios básicos de cómo se debe interpretar y aplicar los derechos humanos o los derechos de la Convención. Y hay un principio que se llama el principio de progresividad en la aplicación y la interpretación de los derechos humanos. ¿Esto qué significa? Que mientras nosotros vamos avanzando en el respeto a los derechos humanos o a los términos de la Convención, ya no podemos, debemos tener la tendencia a subir, no a retroceder.
porque hay otro principio que se llama el principio de la no regresión. O sea, si subimos respetando los derechos, no podemos regresar, porque sería involucionar al derecho. Entonces, hago esta participación así, señor presidente, porque esta propuesta legislativa del Ejecutivo contraviene la Declaración Universal de Derechos Humanos, contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos y también contraviene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en el artículo 5º, inciso 2, dice, escuche presidente, justamente en relación al principio de progresividad y al principio de no regresión. ¿Qué dice? No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres. Entonces, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza que nosotros no podemos retroceder. Y si nosotros en el Perú estamos respetando la presunción de inocencia como un derecho humano, más que un derecho fundamental, porque el derecho fundamental son los que están en la Constitución, pero un derecho humano son los que están en normas supranacionales. Entonces, si nosotros estamos respetando los derechos humanos que están establecidos en los tratados internacionales del cual el Perú es parte, ¿cómo vamos a retroceder ahora? O sea, fácilmente desconocemos, damos un borrón y cuenta nueva a la presunción de inocencia, señor presidente. Eso es discúlpeme el término, pero es un disparate jurídico que este Congreso va a querer avalar seguramente. Pero no todos hemos agachado la cabeza con esta Mulder, con mayor respeto. Acá tenemos también una posición bien fija respecto a estos principios que deben respetarse en el Perú. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Marco Arana. Gracias, presidente. Presidente, el país está expectante de que los problemas relacionados con la vulneración de derechos laborales, ¿no?, cuya propuesta de ley del Ejecutivo y de la CONFIEP dice que hay que recortarle la negociación colectiva, que hay que extender el régimen abusivo y explotador de las agroexportadoras a la pesca, a la forestación, a todos los demás sectores, ¿no? Esos temas que los trabajadores del Perú están reclamando están siendo parte central de la preocupación del Congreso para cautelar los derechos de los trabajadores de todo el Perú. No, presidente. Y como no están presentes, la ciudadanía siente que los políticos, los partidos aquí representados, estamos en otra. Nos interesa estar más dando exoneraciones tributarias a los casinos, a LAN, a las petroleras, a las mineras. Para allí sí, ¿no? Pero cuando se trata, por ejemplo, de cautelar derechos de los trabajadores, miramos para otro lado, silbamos, miramos para arriba. Ahorita en Tía María, los agricultores diciendo nosotros somos inversores, nosotros tenemos derecho al agua, tenemos el derecho al trabajo. No, le dicen, las inversiones de Sauder valen más que las de todas ustedes. El agua para la agricultura sí, pero como ustedes son inversores de segunda y son ciudadanos de segunda, mejor para los grandes mineros. Eso es lo que le está diciendo. Y entonces la ciudadanía está harta de tener partidos políticos, está cansada de que en el Congreso ya pasamos 2 años y medio, vamos para el tercero. Dicen, ¿están legislando o no para la gente, para los trabajadores? ¿Están legislando para los pequeños y medianos agricultores, para los agricultores familiares? ¿Están descentralizando más la estructura del Estado y del gasto? ¿O lo que está ocurriendo es que se celebra una reforma educativa que tiene a maestros con niños que van a la escuela de hambre, ¿no?, con escuelas que se caen, con falta de acceso oportuno por la falta de vías de transporte adecuadas? Y los pensionistas nos miran y nos dicen, oigan, ustedes que ganan 15,000 soles y tienen los 2,800 y más los gastos de representación, y para los jubilados, aumento de 3 soles al mes, para los jubilados 380 soles, pueden tener hasta de 300 soles. ¿Dónde ve a su Congreso? ¿Dónde ve a sus partidos políticos? ¿Dónde ve a sus ministros? ¿Dónde ve al presidente Vizcarra diciendo la prioridad son ustedes, los que siempre han sido relegados, a los que siempre se olvida, los que no están convidados, pueden trabajar para generar la riqueza de los bancos, de las AFPs, de las mineras, de las pequeras? Pero cuando reclamen sus derechos, piden pan,
y bala les dan. Eso es lo que pasa, presidente. Y de eso está harto el pueblo, de eso está harta la ciudadanía. Y entonces, el Ejecutivo se le ha ocurrido que como hay quienes han encontrado las rendijas para que habiendo delinquido puedan llegar al Congreso y valerse de la inmunidad parlamentaria, la gente dice, bueno, oigan, la política se ha convertido en el reducto de aquellos que quieren evadir el brazo de la justicia. Y nos mira, pues, presidente, a todos nos ponen en el mismo saco, ¿no? Y yo creo, presidente, que ese es el origen de la crisis política. El origen de la crisis política es que las campañas presidenciales, como en su momento dijo el señor Dionisio Romero, o como en su momento ha dicho el expresidente de la CONFIEP, el señor Roque Benavides, venga la plata de Odebrecht, vamos a poner ahí su platita de la caja 2 para hacer campaña contra otro candidato y apoyar al candidato que les gusta. O como decían los banqueros, miren, a los principales les vamos a poner plata en su campaña, porque cuando lleguen tienen que gobernar, tienen que dar leyes y tienen que gobernar para ellos. Ese es el origen del descrédito de la política, presidente. Si a eso se suman los escándalos, ¿no? Congresistas que han sido desaforados, uno está prófugo, el otro se puso prófugo varios meses, los otros están requisitoriados y hasta ahora se valen de la inmunidad parlamentaria para que no pase nada. Eso está llevando a la falta de credibilidad. ¿Y eso se va a resolver con las propuestas de ley que ha mandado el Ejecutivo? No, presidente, no se va a resolver. Tan así, por ejemplo, y se lo hemos dicho al premier del Solar, que hubiera sido súper interesante que hicieran cuestión de confianza para decir, nadie que tenga cuentas offshore, es decir, aquellos que están buscando paraísos fiscales, que buscan cómo evadir pagar sus tributos en el Perú, que abren sus cuentitas ellos, sus mujeres o sus familiares para que reciban la plata de las empresas corruptoras, no pueden ser candidatos de elección pública ni funcionarios de confianza. Pero eso ha dicho el señor Vizcarra, eso ha dicho la Comisión de Alto Nivel, no lo ha dicho. Y entonces, presidente, ¿qué pasa? En el origen de la crisis política está el hecho de que en campaña, con tupper o sin tupper, con afiche o con polito o con gorrita, le pedimos el voto a la gente para una cosa. Y cuando llegamos a ser elegidos, gobernamos en contra de ellos. Y así se ha hecho, presidente. La crisis grave está atrás, no es de ahora reciente. Recordemos que hubo un candidato, el señor Fujimori dijo que no iba a aplicar shock y aplicó shock, ¿no? El señor Ollantumala le dijo a los agricultores agua sí, mina no, y cuando llegó mandó al carnicero Valdés a disparar a los campesinos allá en el Valle del Tambo o a disparar en la plaza de armas de Bambamarca y de Celendín, ¿no? Esa es la falta de credibilidad, ese es el hartazgo con la política, presidente. Los vínculos entre el poder económico y el poder político, los lobbies, la corrupción, ¿no? El uso maldebido de la inmunidad parlamentaria. Pero ahora nos vienen a decir, desde el Ejecutivo, miren, si el país y la Constitución se vuelve más carcelera, ya se resolvió. Cuando en realidad, presidente, lo que vamos a hacer es ponerle un parche. Bueno, si hay que poner un parche debido a la gravedad de la crisis, habrá que ponerle, pero no es la solución, presidente. Abriendo más cárceles o volviéndose mucho más carceleros, ¿se resuelven los problemas, presidente? ¿Y la educación? ¿Y las condiciones sociales, económicas de abandono que llevan a mucha gente a delinquir? Y que como ya han encontrado que siendo político se puede pasar bien, pagado y libre de la acción de la justicia, entonces me meto al Congreso, me meto al partido político, me hago ministro. No, pues, presidente, yo creo que ahí está fallando y estamos estafándole al país cuando se le dice que esto es una verdadera reforma política y que va a ser una solución. No, presidente, porque más bien lo que están haciendo es alterando el equilibrio de poderes entre el poder ejecutivo hacia un poder más presidencialista, a un Congreso más limitado, y por otro lado a los partidos políticos desincentivando la militancia, bajando las barreras, y todo eso lo vamos a debatir en la reforma política, pero no quería, presidente, a nombre de mi bancada, dejar marcar estos temas. Y en ese sentido, presidente, lo que estamos discutiendo ahora
Y eso lo propusimos en la Comisión de Constitución. Para que concluya, por favor. ¿Por qué no pedíamos la opinión, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Uy, saltaron hasta el techo los defensores de la reforma política. Porque dijeron, no, eso va a demorar. Claro, ¿por qué? Porque saben que de acuerdo al ordenamiento de derechos humanos a nivel internacional en convenciones que hemos suscrito, la verdad es que estamos introduciendo una severa restricción. Por ese lado no va a pasar, presidente. Pero el Frente Amplio no se va a oponer a que si efectivamente hay personas que están perseguidas o Para que pueda concluir, por favor. sentencia en primera instancia, presidente, efectivamente pueda limitarse sus derechos, pero ¿esta es la única manera? O la manera también podría haber sido, y lo planteamos en la Comisión de Constitución, diciendo que los partidos políticos no pueden llevar a personas que tienen sentencia en primera instancia, y en ese sentido, con todas las discrepancias que tengo con el congresista Mulder y que la bancada del Frente Amplio tiene con el APRA, es un tema, por ejemplo, que sería mucho más pertinente. Presidente, el congresista Mantilla me ha estado pidiendo a través suyo una interrupción, si lo permite, presidente. Congresista Mantilla tiene la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Arana. Presidente, solamente para completar mi intervención anterior, tampoco no es que yo me cierre ciegamente en que se debe respetar ciegamente los derechos fundamentales, ¿no? Sino que además tenemos que hacer una propuesta para ver cómo corregimos y evitamos que personas que están con proceso penal lleguen al Parlamento o puedan llegar a ser autoridad elegida por el pueblo. Yo propongo, presidente, que acá, en vez de esto en la primera instancia, lo que se debería hacer es, de repente, dar una ley especial para mejorar el sistema de transparencia y de información a la población de cada candidato, ¿no? Si tiene un proceso trámite, pendiente, con sentencia en primera instancia, segunda instancia, y de esta manera se respetan los derechos fundamentales y la gente está bien informada por quién va a elegir. Pero retroceder en la aplicación de los derechos fundamentales, en eso no estoy de acuerdo, presidente. Muchas gracias. Para que concluya, por favor. Presidente, usar la política y las garantías que tenemos los congresistas, los ministros, el presidente de la República, por delincuentes es lo que le ha hecho mucho daño al país. Mucho daño. Le está haciendo mucho daño a este Congreso, a su credibilidad, al futuro de nuestra patria y los jóvenes que descreen en la política. Pero hay que corregirlo, presidente. Nosotros no hemos dado el voto de confianza y lo hemos dicho claramente porque no está yendo a la raíz de los temas. Para que concluyan 10 minutos, congresista, para que concluya, por favor. Nosotros no hemos dado el voto de confianza y no hemos tenido la posición de negarle el voto de confianza y luego convertirnos en los principales defensores de las propuestas del gobierno en la Comisión de Constitución. No lo hacemos. El Frente Amplio es consecuente. Y en ese sentido, presidente, si lo que se quiere hacer es poner un parche para que efectivamente la política no sea usada por delincuentes, en todo caso tenemos, habiendo mantenido nosotros nuestra oposición al voto de confianza, presidente, en todo caso nosotros nos reservamos el derecho de no votar de esa manera y seguir insistiendo que... Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Luis Iberico. Presidente, me piden interrupciones. La congresista Lourdes Alcorta, con todo gusto se la concedo. Congresista Alcorta, tiene la interrupción. Gracias, presidente, gracias, congresista. Con todo respeto a todo el pleno, yo sugiero, presidente, la consideración de parte de los congresistas que hemos participado en la Comisión de Constitución, que es casi todos los días, todo el día, le demos la oportunidad a los que no son parte de la comisión para que puedan opinar, para que puedan hablar. Más aún aquellos que aún tienen el derecho de seguir participando y hablando, más aún aquellos como el discurso del congresista Arana, que dice que va a seguir votando en contra. Entonces sustenta y toca temas alrededor para adornar acusaciones y empezar a hacer confrontaciones que no van a llegar a nada, porque el debate va a ser largo, cada tema va a ser muy largo. Pido, por favor, la consideración a cada uno, que los que hemos participado le demos la opción a otros, pero no para repetirnos lo que nos hemos venido repitiendo mañana, tarde y noche, y menos buscar confrontación o bronca, evitémosla, porque el debate va a ser largo y es denso. Gracias, presidente, gracias, congresista. Gracias, congresista Alcorta. Puede continuar, congresista Iberico. Muchas gracias. Y yo quería empezar mi intervención saludando de veras
el notable esfuerzo que se está realizando en la Comisión de Constitución que preside la congresista Bartra, donde se está participando día a día, noche a noche, para lograr en un tiempo bastante breve tratar estos asuntos de reforma constitucional que deberían ameritar un debate mucho más prolongado y mucho más profundo. Sin embargo, el Parlamento de la República, en su momento, al dar el voto de confianza, por lo menos la mayoría, dentro de la cual se encuentra mi bancada, asumió un compromiso que lo estamos cumpliendo, con miras a recibir estas propuestas del legislativo, debatirlas, dialogarlas con el Ejecutivo, como lo estamos haciendo. Son varias reuniones que hemos tenido, tanto en la comisión como también a nivel de bancadas y de comisión, con los representantes del Poder Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Justicia, que además es colega parlamentario, con el ánimo de mejorar, y tanto en este caso como en otros muchos más todavía, mejorar estas propuestas que han venido del Poder Ejecutivo, producto de una iniciativa de personas muy respetables, pero como lo hemos dicho hoy en nuestro comunicado, adolecen de algo que sí tenemos los que estamos aquí, que es la experiencia política, la experiencia partidaria. Yo no desacredito, no desmerezco la labor de los intelectuales, de los que estudian, de los que investigan, de los académicos. Es valiosa, es muy importante. Qué mejor que se complemente con la labor concreta en el terreno que hacemos los que estamos en política, en muchos casos bastantes años, y conocemos lo que es la realidad de la vida político-partidaria, de lo que es la realidad de participar en procesos democráticos, de lo que es la realidad de buscar el voto y la confianza de la gente. Y es justamente por el tema del voto y la confianza de la gente que hemos llegado a este primer punto. Yo coincido en que esto no va a ser la panacea ni la solución de los grandes problemas del país, ni la reforma sustantiva en la política que necesite el Perú, pero estamos dando algunos pasos que me parecen importantes e interesantes. Empiezo entonces a tomar el punto que estamos tratando el día de hoy, que es el impedimento a postular a cargos de elección popular a quienes cuentan con sentencia condenatoria emitida en primera instancia. Es decir, casos que lamentablemente lo hemos vivido acá y lo ha vivido mi bancada, y hay que reconocerlo autocríticamente. Aquel que tiene una sentencia en primera instancia no puede postular a un cargo de elección popular, en nuestro caso, por ejemplo, al Congreso de la República. ¿Cuál es el cuestionamiento sustancial que está recibiendo y que lo discutimos también en la comisión y vale la pena agregarlo también a nivel del Pleno del Congreso, por supuesto, como debe ser? Se está señalando que esto atenta contra derechos humanos fundamentales. Se está señalando que esto atenta contra la presunción de inocencia. Se está señalando que esto atenta contra la doble instancia. Presidente, hay que empezar señalando con meridiana claridad que los derechos humanos, que los derechos fundamentales que están contemplados en nuestra Constitución no son derechos absolutos. No existen en nuestra Constitución derechos absolutos. Ni siquiera el derecho a la vida es un derecho absoluto, porque nuestra Constitución prevé la pena de muerte para actos de traición a la patria en caso de guerra externa. Si todos los derechos fueran absolutos, entonces no habría, por ejemplo, restricciones al libre tránsito por el territorio de la patria, y no podría haber presos, no podría haber retenidos, no podría haber estados de emergencia, no podría haber ninguna situación que en aras de que la sociedad camine adecuadamente, evitando peligros y conflictos, se tienen que tomar de acuerdo a ley. Y lo que estamos aquí es haciendo una reforma constitucional frente a un derecho que no es absoluto, que es el derecho a la doble instancia, a la presunción de inocencia. No es absoluto. Presidente, existen casos en el Perú actual, en la legislación actual, donde podemos ver una situación bastante similar. Me refiero a la Ley de Reforma de la Carrera Pública Magisterial, Ley 29944, artículo 44. ¿Qué establece este artículo? Establece que se puede separar preventivamente, mediante resolución motivada, al profesor que ha sido denunciado por delitos graves, o sea,
y eso lo hemos aprobado en el Congreso, delitos como violación, terrorismo o tráfico de drogas. Basta la denuncia de un docente para que se le, entre comillas, conculque su derecho a trabajar bajo el principio de la presunción de inocencia.